capítulo 1, el versículo 8. A medida que lo encuentran, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Qué bendición, la verdad, hermano. Para mí es un gran privilegio estar acá mirando lo que puedo ver. Soy testigo de mi Señor, la verdad. Así como predicó el pastor Will, lo que hemos oído, lo hemos visto. Para mí es una realidad. Puedo decir, yo lo he visto. No estoy a lo lejos. Puedo verlo. O sea, ay, qué bueno es mi Señor. Vamos a predicar su palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia del Señor no puede escapar a la demanda de Cristo Jesús de ser testigo hasta lo último de la tierra. Pero es necesario hacerlo a la forma de la palabra del Señor. El método es de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Qué privilegio para mí siempre es abrir tu palabra. Yo reconozco mi condición, pobre pecador. Ay, Señor, aún atrapada en este cuerpo de barro, te pido perdón. A pesar de lo que soy, bendice a este pueblo. Tu palabra es perfecta. La obra tuya es perfecta. La obra de Cristo es perfecta. Tu Espíritu es perfecto. Obra, Señor. Obra, Señor. ¿Dónde están las iglesias fuertes? Estableciendo iglesias fuertes hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está el deseo, la pasión, el gozo? Ayúdanos a volver a tu palabra. En Cristo bendícenos. Amén. Hermano, ocupe por favor su lugar. Un viejo pastor cuenta la siguiente historia. Un día, después de salir de su servicio matutino, a la esquina de la iglesia se encontraba una gran pelea. Un par de hombres pateando a un hombre caído, y el hombre trató de impedir el problema y dijo, por favor, no hagan esto. Y también le cayó al pastor. Ay, caramba, ¿qué hizo el pastor en toda su santidad, espiritualidad, amabilidad? Trató de arreglar el asunto, pero no le tuvo más otro remedio que llamar a las autoridades. Con el tiempo hicieron un juicio por lo que estaba pasando. Obviamente el herido demandó a todos y también lo incluyó en el mismo costal al pastor. Solo quería ayudar, dice él. Él sentado en juicio, y aquí tenemos abogados. Así que no tengo los términos legales, pero algo sí sé. Este pastor dijo, me llamaron como testigo. Yo tenía que decir lo que había oído de la escena. Yo tenía que decir lo que había visto de la escena. Pero el énfasis estaba, yo tenía que decir lo que había sentido en la escena, todo esto. Y mientras él estaba dando testimonio, recordó 1 Juan 1, verso 1, y la palabra de Dios dice que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dijo, más allá que un simple testigo, yo soy testigo de Jesucristo, no solo delante de los hombres, sino delante del gran juez, nuestro Dios y Rey. Ahora, cuando volvemos a la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1, como resalta, hermano, las palabras del Señor, yo quiero que ustedes sepan que nuestro Dios lo dice con autoridad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y la demanda del Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y subraya al final, hasta lo último de la tierra. Dios lo demanda. Cristo lo demanda, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Para nosotros, hermanos, no es opcional. El ser testigo de Cristo Jesús es esto: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado del Señor. Vamos y lo anunciamos. Hablamos de su vida, de su muerte, su sepultura, su resurrección, pero también su gloria y su exaltación. Y un día volverá. Y lo hacemos hasta lo último de la tierra. El trabajo no va a terminar. El Señor lo demanda. Tiene el tenor de una orden, pero también es una gran promesa. Me seréis testigos. El Señor va a cumplir esto. Por eso está, aunque se dice Hechos de los Apóstoles, esos son los hechos del Señor a través de su Espíritu Santo. Cumplió su plan. Jerusalén, Judea, Samaria, y llegó a Roma en estos días. 2000 años después estamos acá. Él lo prometió. Pero también es una advertencia. Pregunta a Ananías y Zafira que impidieron el plan. ¿Dónde están?
Pregunta a la junta religiosos judíos que querían impedir la expansión, ¿dónde están? Pregunta al gran imperio romano con todo su poder, su auge, su persecución, sus muertes tan devastadoras, tan crueles, ¿dónde están? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una dura advertencia para cualquiera que quiera enfrentar el plan de Dios de expandir su iglesia hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando volvemos a la palabra de Dios, también a usted y a mí nos anima este mandato a meditar. Yo quisiera que usted como pastor y hermano de nuestra iglesia pueda meditar cuál es su actitud a la demanda del Señor de ir hasta lo último de la tierra. Mire, el problema de estos días es que hay un intento religioso de cumplir esto a su manera, a su forma, externamente, con programas, ideas, algunos asuntos sociales. Hagamos una gran campaña de salud y ahí ganemos a miles para el Señor. Así es nuestra forma de ir hasta lo último de la tierra. Hermanos míos, el énfasis de la gran comisión en Mateo 28, a partir del verso 19 en adelante, la Biblia dice id, luego dice haced, luego dice bautizad y luego dice enseñad. El énfasis está en haced. Haced, para eso vamos, para eso enseñamos, por eso bautizamos, porque el tema es hacer discípulos hasta lo último de la tierra, mostrar el estilo de vida en Cristo en nosotros, en alguien más. El apóstol Pablo en Hechos 15 tenía una pasión después de su primer viaje misionero. Decía, vamos a volver a ver cómo están las iglesias. Si han crecido o no han crecido. Están en la verdad o no están en la verdad. Permanecen o no permanecen. Eso lo consumía hasta lo último de la tierra. ¿Sabe, hermano mío? El problema es nuestra vida religiosa, individualista, egoísta, pensando en uno mismo, pragmática, consumista. Venimos solamente por la iglesia que me gusta. No me gusta el mensaje, me voy. Me gusta el edificio, vengo. No me gusta cómo me trataron, me voy. ¿Cómo trata usted un restaurante? Así trata la iglesia del Señor. Estamos llenos de hombres así, religiosos, consumistas, vienen buscando lo suyo propio, satisfaciendo sus propios gustos. No estamos aquí, hermano, para satisfacer sus gustos personales. No estamos aquí para satisfacer las demandas de su orgullo. Nos importa un comino. El centro del evangelio es Cristo Jesús, no usted. Tenemos el problema, no solo eso, sino que tenemos incapacidad en la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros ir hasta el último de la tierra si la iglesia que envía es una iglesia enferma? Una iglesia débil, llena de pecado, con hombres en el ministerio adúlteros, fornicarios, estafadores, flojos, ociosos, motivados por ganancia deshonesta, y quieren enviar a otros a ir hasta lo último de la tierra. Si la iglesia está enferma por el pecado, paralítica, con amor frío, tienen nombre de que viven y están muertos. No solo es la incapacidad, no solo es la religión, pero también, hermano mío, el poco entendimiento de lo que el Señor demanda. No hay una gran motivación y deseo de cumplir esto hasta lo último de la tierra. He crecido por años dentro de un contexto eclesial, religioso en muchos lados. Lo que me sorprende bastante es el desinterés, la desmotivación de ir hasta lo último de la tierra. Si lo hacen algunos es por culpa. Bueno, tengo que, ¿por qué ofrendar si no el pastor me va a mirar mal? Bueno, si no, carambas. Bueno, vamos a hacerlo porque tengo que. Otros muy motivados por un bonito mensaje, emocionales, empiezan bien, voy a dar, pero infieles. No continúan. Porque, hermano, mire su iglesia. Pastor, y usted es el responsable como el mensajero que Dios puso ahí. ¿Por qué la iglesia está enferma? ¿Por qué la iglesia no está comprometida de ir hasta lo último de la tierra? Por culpa del varón que está ahí, no está haciendo su trabajo. Una iglesia que no está comprometida con el Señor de ir hasta lo último de la tierra, por definición no es iglesia. ¿Para qué congregamos como reunión de creyentes? Para cumplir la gran comisión. Nos apasiona, nos deleita y estamos motivados por nuestro Dios. Nada va a frenar. Puede ser que yo no envíe o no vaya, pero puedo enviar, puedo participar de alguna forma. No puede haber una iglesia del Señor sin el deseo de llegar hasta lo último de la tierra. ¿Sabe, hermano?
Cuando volvemos a la palabra de Dios esta mañana, nuevamente la pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Dónde vamos a aprender? Pero quiero que sepa algo más. La responsabilidad está delegada a la iglesia local. Gracias por las grandes organizaciones misioneras. Gracias por las sociedades bíblicas. Pero no, ellos no son los responsables. Iglesias establecen iglesias. Iglesias fuertes establecen iglesias fuertes. Es nuestra responsabilidad tan grande. Qué privilegio participar en la extensión de Cristo Jesús, siendo testigos de Él hasta lo último de la tierra. Ahora medita, hermano, ¿cuál es la participación de su congregación a lo largo de este tiempo y su compromiso de ir hasta lo último de la tierra? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron? Porque debe meditar en la demanda, no solo de nosotros, no somos hombres, miramos externamente, fáciles de engañar, pero aquel que está en medio de los candeleros de oro, aquel cuyos ojos de fuego lo prueba todo, no puede engañar. Así que a la luz de la palabra del Señor, permíteme brevemente continuar con algunas lecciones que considero sumamente importantes, aunque algunos dirán la iglesia todavía no está formada. Hermano mío, los principios de la palabra de Dios brillan aquí. Esta iglesia de Jerusalén fue tan efectiva que en 30 años llegaron hasta lo último de la tierra y de ahí continuó. ¿Quiere una iglesia efectiva en el ministerio de cumplir la gran comisión? Vuelva a la palabra de Dios. Si el Señor lo hizo con este pueblo, lo puede hacer con la primera iglesia bautista de Huancayo, con la iglesia Manera de la Biblia, con la iglesia, la palabra es Berea, la iglesia Belén, la iglesia en Azorpaicancha, la iglesia en Callao. Él lo puede hacer. Así que volvamos a la palabra del Señor, y la primera gran lección que hemos aprendido en el verso 1 es el fundamento de la comisión. Estamos fundamentados en Cristo Jesús. Seguimos nosotros su ejemplo, no en un hombre, no en un gran título, sino en Cristo Jesús, en el ejemplo de su obra fiel, lo que comenzó a hacer y enseñar, en el ejemplo de su obra íntegra. Él operaba conforme a lo que Él hablaba, en la manera en que Él dejó su legado para que nosotros podamos continuar. Luego, si nota la palabra de nuestro Dios, el versículo 2 y el versículo 3, que también es muy importante. No solo necesitamos el cimiento, el ejemplo de Cristo Jesús apropiado, sino también los miembros apropiados. ¿A quién enviaremos? Y la palabra de Dios nos enseña en el verso 3, son los que Jesucristo llamó, son los que Jesucristo llamó. El verso 2 dice, los que Él escogió, son los que Él escogió por su gracia soberana a este propósito específico. Son también los que ellos han sido instruidos por el Señor Jesucristo, escogidos por el Señor Jesucristo, instruidos por el Señor Jesucristo. Pero ellos aprendieron una gran lección. Por 40 días miraron a un Cristo resucitado con pruebas indubitables. Estos hombres no solo eran escogidos por el Señor, instruidos por el Señor, sino por sobre todas las cosas eran hombres de una fe inquebrantable. Ellos miraron a un Cristo vivo. Era interesante esto porque Cristo se pudo ver presentado en los Sanedrines ante el emperador. Hay muchas personas que dudaron de Él, pero solo se presentó a los discípulos. Porque imagina que hubiera hecho Caifás, hubiera querido volver a crucificar a Cristo. El rechazo de la religión es claro, no tienen excusa. Pero se presentó a los testigos, a sus hijos. No necesitamos una revelación de Cristo, ya tenemos su palabra y le reveló a través de esto. Somos testigos de Cristo. ¿Qué garantiza nuestra continuidad en el ministerio como siervos de Dios? Nuestra confianza en el Dios vivo. Todo lo que Él puede hacer, sabe hacer, prometió hacer. Eso es nuestra confianza. No importa cuántos vengan, no importa cuántos se opongan, no importa la cantidad de persecución. Confiamos en un Dios vivo. Ahora, tenía una fe inquebrantable, pero estos hombres también tenían una perspectiva eterna. Aprendieron acerca del reino de Dios. Sabían que este trabajo no es solamente terrenal. El punto es eterno. La obra es eterna. Hermanos, los resultados son eternos. El rey seguirá siendo el rey. Establecerá su reino para siempre. Ellos estaban ahí no por negocios de este mundo.
Ellos invertían su tiempo para la eternidad, predicaban para la eternidad, cantaban para la eternidad. No solo se vestían bien para días de predicación misionera, sino para la eternidad, para aquel día. Ahora, mire algo más, hermano, y aquí es donde me voy a centrar un poco. Note la palabra de nuestro Dios. En el versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Vamos hasta el último de la tierra. El fundamento apropiado es Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Vamos hasta el último de la tierra. Enviemos a los que el Señor escoge, prepara, instruye, hace que confíen en Él y tengan una perspectiva eterna hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabe qué necesita? Poder. El versículo 8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder. La palabra poder es dunamis, y ahí viene la palabra dinamita, pero más que un sentido explosivo, la idea es un poder imparable. ¿Sabe, hermano mío, por qué somos tan ineficaces? ¿Sabe, hermano mío, por qué nuestra iglesia se mantiene años estancada en ese sentido religioso? ¿Sabe por qué hay muchos varones esta mañana debiendo ser ya no lo son? ¿Sabe por qué las iglesias se cierran y fracasan y en lugar de ellas se levantan grandes instituciones religiosas? Porque están haciendo la obra sin el ingrediente más importante, el poder de Dios. Un poder inimaginable, imparable. Nosotros sabemos las perfecciones de Dios, pero nunca entenderemos cuán poderoso es nuestro Dios. Es todopoderoso. Y su Espíritu asegura su poder entre nosotros hasta lo último de la tierra. Es imposible predicar sin el poder del Espíritu Santo, llamando a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Es imposible andar estableciendo iglesias sin la dirección del Espíritu Santo. Es imposible, hermano mío, permanecer en los caminos del Señor sin la fortaleza que solo el Espíritu Santo puede proveer. Es imposible hacer esta obra con nuestra fuerza. El varón Zorobabel tuvo que aprender una lección. El Señor le dijo: no con espada, no con ejército, sino con mi espíritu. Tristemente el Espíritu de Dios y la doctrina la han raptado nuestros amigos pentecostales y le han dado un énfasis que no es bíblico. Y nosotros, como predicadores de las iglesias bautistas, nuestro trabajo es ponerlo como la palabra de Dios lo pone. Hablamos de la llenura del Espíritu cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Estaba en un culto de oración en una iglesia tiempo atrás. Oremos para que seamos llenos del Espíritu. Amén. Pero la palabra de Dios dice en Efesios 5: sed llenos. Dije: hermano, ¿por qué no obedecemos mejor la palabra de Dios? Y nos llenamos de las Escrituras, hacemos lo que agrada al Espíritu y vivimos en el Espíritu. Aunque hablen lenguas, hagan manifestaciones y viven su pecado, no está en el Espíritu. Solo es una emoción externa llena de catarsis, pero no es una realidad. Si el poder de Dios está en nosotros, se debe notar, debe ser visible. Hay muchos que están de lo lejos mirando las maravillas de Dios. A mí me encanta el cuadro entre Elías y Eliseo. Es tiempo que Eliseo reciba lo que tanto anhelado en la voluntad del Señor, una doble porción del espíritu de Elías. Pero cada vez que estaba en ese trayecto, adivina quién aparecía: los seminaristas de esos días. Los hijos de los profetas. ¿Sabes tú que tú no sabes tú? ¿Sabes tú? Pero cuando llegó el momento de que el profeta de Dios sea levantado y alguien recibe esa doble unción, el cuadro es tan precioso. El varón de Dios está ahí y los hijos de los profetas a lo lejos. Exactamente lo doble que hizo Elías lo hizo Eliseo. ¿Sabe, hermano mío, dónde está el poder en la vida de nuestra iglesia? Una de las cosas que llama la atención el corazón nuestro estos últimos días, que estamos estudiando también Hechos 4 con la iglesia, una iglesia ideal es una iglesia milagrosa.
Una iglesia donde evidencie el poder de Dios. No tanto en las sanidades, ay, no tanto en las bendiciones materiales. El milagro más grande es la salvación de un pecador muerto en delitos y pecados y por gracia en una nueva naturaleza. Qué iglesia milagrosa cuando familias llegan quebrantadas por el pecado, ahora establecidos y permanecen por el Señor. Eso es el poder de Dios manifestado en nosotros. Cuando usted mira la palabra de nuestro Dios, Dios pidió que esperen. Antes de correr por ahí, esperen. No vayan haciendo locuras. Esperen en el poder de Dios. Manténgase en el lugar donde Dios pidió. Esperen. La razón porque Dios lo prometió. El Padre lo prometió. El respaldo de la autoridad conforme a Ezequiel 36. El Señor prometió que un día el Espíritu de nuestro Dios volverá. Cuando usted vuelve a la palabra de Dios, el propósito es porque dice: seréis bautizados, el versículo 5, totalmente investidos, totalmente sumergidos. Y cuando usted mira la obra del Espíritu de Dios a lo largo del libro de Hechos, para mí es algo sorprendente. Puede dividir usted el libro de Hechos conforme al versículo 8, lo que sucede en Jerusalén, de Judea y Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Cuando usted mira la obra del Espíritu en cada parte de este precioso libro, es impresionante. En Hechos 1 y en Hechos 4, el Espíritu de Dios capacita a los que van a ir. En Hechos 2, en Hechos 10, el Espíritu Santo mantiene santo el cuerpo de Dios. Mantiene santo el cuerpo de Dios. En Hechos 10, en Hechos 13, es el Espíritu Santo que dirige. En Hechos 13, ¿recuerdas? Enviados por el Espíritu, entre ellos estaba el apóstol Pablo. En Hechos 20, el que establece el liderazgo y los ancianos es con la guía del Espíritu. En Hechos 5, en Hechos 7, en Hechos 13, el que fortalece a la iglesia en medio de la persecución es el Espíritu de Dios. En Hechos 9 y hasta el final de los capítulos, el que edifica la iglesia hasta lo último de la tierra es el Espíritu de Dios, asegurando paz, multiplicación y el cumplimiento de la gloria de Dios hasta lo último de la tierra. Es un poder imparable. La pregunta es: ¿por qué nuestra iglesia sigue estéril? ¿Por qué las familias siguen estériles? ¿Dónde está ese poder de Dios? Ahora vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano. No solo necesita el poder apropiado, sino note algo más en las Escrituras. Necesitamos la corrección apropiada. La palabra de Dios dice al versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre propuso en su sola potestad. Hermano, soy predicador de la palabra de Dios. Yo no puedo cambiar el mensaje, le guste o no le guste, sea mi amigo o no sea mi amigo. Pero yo desde allá le digo: le amo en el Señor. Ahí llamo a la iglesia y una de las cosas que pido más de todo corazón: Señor, ayúdame a amar más a los hermanos de la iglesia, sobre todo aquellos que, digamos, son más difíciles de poder amar. Pero ayúdame a amarlos. Hazme crecer, Señor, la forma que Cristo ama a su pueblo. Yo quiero amar a la iglesia, a cada miembro que Dios trajo, a cada hermano que Dios trajo. Yo quiero, pero porque te amo, tengo que predicar la verdad. Y créelo o no, hermanos, aún en el ministerio necesitamos corrección constantemente. Aún estando en el camino necesitamos corrección. No hay pastor perfecto, no hay misionero perfecto, no hay obra perfecta. Hermano, un viejo pastor, me gusta la historia, cuanto más viejo pastores, mejor. ¿Sabe quiénes son mis más grandes amigos? No, por su madurez en el Señor. Amén. Por su madurez en el Señor. Viejo pastor dice la historia de un joven pastor. Yo tenía antes, el pastor también tenía un perro. Yo tenía un perro recién cachorrito, él tenía un perro más viejo. Y cuando los dos se juntaban, mi perrito y el otro es que... Y yo miré y dijo: mi relación con él era así. Pastor, vamos a hacer esto. Prediqué mi gran mensaje. Ese mensaje como si hubiera chupado limón, hermano. Me acuerdo. Cada vez. Ven para acá, sonso.
Lo siento, lo siento. La forma de aprender. Mejor que el seminario, un buen Moisés. Pero constante corrección. Este viejo pastor le dijo al joven, el joven preguntó, tengo muchos problemas en la iglesia, pastor. Pero parece que tú no, como eres viejo. ¿Cómo lo haces? Dijo, si quieres no tener más problemas en la iglesia, toma una pistola y mata a todos los hermanos de la iglesia. Solo el día que todos estén muertos, nadie va a estar quejando, no va a estar haciendo problemas, no va a haber divisiones. Se acabó. Se acabó iglesia, se acabó problemas, se acabó pastor. Mientras estemos en la iglesia del Señor, siempre habrá problemas y siempre necesitamos ser corregidos. Ahora los discípulos tienen que aprender algo. Tienen que poner en orden sus prioridades. Y justo con uno de los temas que amamos mucho, dice la palabra de Dios, se habían reunido, gloria al Señor por eso, y le preguntaron, la palabra aquí da la idea de que constantemente, o sea, no es la primera vez que estaban preguntando, era una pregunta constante como, una vez, ¿podemos hacer esto? Ya vas a venir al reino de Dios. Puedes imaginar al Señor y su paciencia constantemente diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel. En este tiempo lo vas a hacer, Señor. Ya ha resucitado, Señor. Ya lo está restaurando. Es cierto, en este tiempo se cumple todo el día. Hey, vamos, Señor, tú puedes. ¿Quién con mi Señor? Ya resucitó. Ya lo va a restaurar. Ya lo va a poner en este instante. Ahorita. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Dime. Mañana, pasado. Señor. Sí. Cuesta cuando el pastor te mira y te hace. ¿Sabe qué dijo el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les está corrigiendo. O sea, tu escatología está buena. Yo voy a volver. Pero la fecha, ¿qué te importa? O sea, gloria a Dios por eso. A mí, vamos a ser más excelentes, las cosas que más anima para ir al último de la tierra es el retorno glorioso del Señor. Pero hay algo más prioritario. La palabra de Dios dice, debe entender que hay cosas secretas que pertenecen solamente a Dios. Deuteronomio 29. Eso le pertenece a Dios. No es tu trabajo entrar en la mente de Dios y sacar una fecha. No es tu trabajo llevar una bandera teológica y acomodar tu escatología a lo que Dios dice. No se puede. Yo doy gracias a Dios por la luz que muchos varones en el Señor tienen. Yo vi lo que mi hermano yo hizo y dije, wow, toda la historia, todo ese momento tan importante de poder entender cómo el Señor vendrá y cómo otros entienden. Y doy gracias a Dios por esas luces. Pero mirando eso, hay una prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? La palabra de Dios dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, fechas, ideas, sazones, momentos, como hora, fecha, minuto, como a muchos les gusta poner. Y a lo largo de la historia muchos fracasaron. Te cuento esta historia. Puede ser que no lo conocen. Puede ser. Pero una vez un misionero dijo, este es el anticristo. Por eso pedí perdón, no te voy a decir quién. Se murió el tipo y no lo era. Ya venía el Señor. No, no llegó. No es la prioridad. No podemos acomodar los sucesos a la palabra de Dios. Le pertenece a Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y cuando Dios pone en serio y se pone en serio, muy bien, basta ya. Siéntate, perro malo. Escucha. ¿Qué es lo que tiene que aprender? Primero, debes entender el problema de la pregunta. Tu interés no es bueno. Tu prioridad está desordenada porque tienes una expectativa correcta, pero no lo comprendes. Todavía está incompleta. Porque las cosas secretas le pertenecen a Dios. Mientras tanto, va a seguir todas estas corrientes escatológicas. Si no, ya diríamos, la verdad es esta. Pero le pertenecen muchas de las cosas. ¿Y por qué? Pregúntale a Dios. No es nuestro trabajo poner las cosas que Dios no ha puesto en su palabra.
Hasta donde entremos vamos a hacer lo que vamos a hacer. Otro problema, no solo eso, sino que también la prioridad es desordenada, porque ahora ¿qué desplaza? La obediencia. En lugar de estar peleando por fechas, tú deberías estar predicando la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. No tienes tiempo para pelear ni probar tu punto. No hay tiempo. Hay muchos pastores que son más conocidos por las peleas que llevan por años que por la palabra que predican. Y estamos cansados de eso. Discuta por internet, hable lo que quiera, pierda su tiempo. No hay tiempo para eso. Siéntese y predique la palabra de Dios. Basta ya de tonterías. Bueno, el Señor lo habrá dicho más fuerte, imagino. Por los discípulos. Ahora si mira la palabra de Dios, el problema es que de pronto se levanta otra doctrina. Mi doctrina. La palabra de Dios dice: seréis testigos. No un provisionista, y todos los istas, sino testigo de Jesucristo. Tan sencillo. No palabras tan eruditas, profundas. No buscando impresionar a la gente, no una gran cosa que todos vean, sino tan sencillo. Lo que has oído, lo que has visto, de una forma tan sencilla. Predícalo como si lo creyeras. Ahora, si usted vuelve a la palabra de Dios, no solo el problema, mira el peligro. ¿Qué hace? Nos distrae de la misión. ¿Qué más pasa? Que pasamos los santos límites que Dios puso, solo le pertenece a Él. ¿Qué pasa? La distracción asfixia la obediencia de ser testigos hasta lo último de la tierra. No significa que no debemos estudiar eso por si acaso. El Señor no les corrigió, dijo: sí voy a volver, pero hay algo más importante primero. Por eso no debe causar división, pleito y contienda. Las diferencias escatológicas, nos unimos en la prioridad. Ahora, miren la respuesta del maestro. ¿Qué le dijo? Dura, no os toca a vosotros, dice la palabra de Dios, saber los tiempos. La idea de saber es a profundidad. Los tiempos o las sazones que el Padre puso, ¿nota? En su sola. ¿Creo o no en la soberanía de Dios? Lo que Dios dice, lo dice. Lo que Él quiere hacer, lo hace. Cuando lo quiere hacer, lo hace. No le importa si quieres o no. Y todo lo que dice, hace, Él lo hace perfecto. Es soberano. ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer? ¿Cómo hacer las cosas? Entonces Dios dice: hey, sométanse a la potestad del Padre. Pon en orden la prioridad. Sométete con humildad. Enfócate más bien a Cristo como el Rey. Enfócate en el poder de Dios. Enfócate en ir en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en vez de estar allí mirando solamente a los cielos. Ahora, vuelvo a la palabra de Dios, y si cree que esto ha sido bonito, lo que sigue tampoco es tan bonito, querido. Note la palabra de nuestro Dios, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en... Miren, no solo necesita el poder apropiado, el programa apropiado, el plan apropiado, el mapa apropiado. Pastor Pablo contó la historia de un misionero ahí en estas conferencias misioneras. Por si acaso, saludos hermano Schoenke. Esta mañana le dije que estamos haciendo días de predicación y dijo: amén, gloria a Dios. Necesitamos apoyo, hermano. Manda todas las fotos. Pero quiero que sepas algo. Pastor Pablo dijo: había un misionero y dijo: ese misionero acá, ese misionero acá, en una isla, misionero acá, misionero acá. Cosa que acá hacemos una cruz y desde el cielo mira el Señor la obra. ¿Sabes el problema, hermano? ¿Por qué obras estériles? Obras ineficaces. Porque es el plan y el mapa del misionero. El plan y el mapa de las organizaciones misioneras. El plan y el mapa de las grandes comuniones bautistas. Menos del Señor en la iglesia local. ¿Cuál es el programa según el Señor? ¿Cuál es la estrategia? Dios dice: número 1, Jerusalén. Paralelamente, Judea y Samaria.
Y finalmente, hasta lo último de la tierra, el que dirige nuestros pies, la brújula de nuestras vidas, es el Señor a través de su Espíritu Santo. Nosotros no podemos andar ahí como locos tratando de hacer nuestra obra por todo lado. Hermano, está bien, tiene una buena intención de ir, pero el trabajo es hacer. Muchas veces el apóstol Pablo tuvo que someterse al Señor. Vamos a Asia, Señor. Ahí merece la predicación, Hechos 16. Y Dios dijo, no. No, no ahora. No te voy a llevar a Asia ni a ninguna ciudad de Asia. Primero vas a ir al continente de Europa. Hay muchos que están tan lejos de la voluntad de Dios. Por eso su ministerio no prospera. No tiene el poder de Dios. Está fuera del mapa del Señor. Él no bendice su tonta estrategia. Nunca lo va a hacer. Y si usted está en la voluntad de Dios y va donde Dios quiere que vaya, no importa cuántos hablen mal, no importa cuántos se opongan, el Señor va a hacer su obra. ¿Quién va a parar el poder de Dios? Sigue el mapa. Y el mapa primero dice, Jerusalén. Ponte en la piel de los discípulos. Cualquier lugar menos Jerusalén, Señor. Me conocen. ¿Sabe quién soy? Me recuerda mi fracaso, Señor. Yo me escapé, decía Pedro. Estábamos comiendo acá, Señor. ¿Cómo voy a empezar la obra acá? ¿Cómo ustedes quieren ir hasta el último de la tierra, hermanos? Si no empiezan por casa. Para extendernos al último de la tierra necesitamos en Jerusalén obras, una obra fuerte. Amamos las familias. A los jóvenes, cásense en la voluntad de Dios, tengan hijos. El requisito para cuidar de la iglesia del Señor, número 1, en Tito, en 1 Timoteo también lo predicó, empieza en tu Jerusalén. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Cómo, hermano? Si no puede ser un buen siervo, un buen esposo, un buen padre que enseña la palabra de Dios y tiene una familia fuerte, ¿cómo quieres el ministerio? Lo deshonras. Lo deshonras. Por eso el ministerio está en el piso. Por hombres crueles con su esposa. Pregunta a tu mujer, ella te conoce. Tú conoces los pecados que no has corregido y lo permites en tu hogar. ¿Y quieres el ministerio? Empieza en Jerusalén. Empieza con tu esposa. Empieza con tus hijos. Empecemos en nuestra iglesia. Esto es lo que yo encuentro. Perdóname, hermano misionero, te amo en el Señor, pero hemos venido aquí. No tengo tiempo para jugar. Hemos invertido tanto. Dios derramó su sangre para que nosotros estemos jugando a la iglesia. No podemos. Su trabajo es establecer un Jerusalén fuerte. No soy misionero, ya me aburrí, me voy. Y la pobre obra sufre. Si vamos a tener un éxito hasta el último en la tierra, el que envía a la Jerusalén debe ser fuerte, maduro. Puedo sostener con un buen testimonio. A mí me sorprende. No tengo el tiempo, pero si estudias a detalle Hechos del 1 al 7, hay características de una Jerusalén fuerte. La primera de ellas, llenas de la palabra del Señor, obedientes, en armonía, unidas, con buen testimonio, perseverante, en oración, unánime, con deseo, con gozo, cada uno en su lugar. ¿Dónde está? ¿Cómo está tu Jerusalén? El mapa continúa, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más dice? Paralelamente, voy a avanzar un poco más. Judea, Samaria. Parece que a veces el plan es aquí, pero cuando usted mira la Biblia y mira el libro de Hechos y toma un mapa, la expansión es como una bomba. Se tiró la bomba ahí y empiezan las ondas a alcanzar todo paralelamente. Esta iglesia era un faro que iba por todas las direcciones.
como si alguien tuviera una gran piedra al mar y las ondas se extendían. Judea paralelamente, Samaria, no tengo el tiempo, pero vea en detalle el libro de Hechos, cómo se extendió el evangelio a Judea, cómo se extendió probablemente Samaria, Judea, un lugar más lejos de lo que usted está acostumbrado, probablemente misma cultura, pero en su trabajo, donde si usted se encuentre, usted es testigo de Cristo. No solo está ahí para un buen sueldo, Dios lo puso ahí para ser testigo de Cristo. En Judea es triste que muchos quieren ir a la tierra con un testimonio horrible en el barrio, horrible en su trabajo, horrible en su universidad. Qué triste. Pero tu Samaria, a los que más odias, a los que tú no pasas, ellos también deben escuchar el evangelio de Cristo Jesús. Y nosotros queremos tener participación en ello. Y si lee hasta lo último de la tierra, tantos principios, tantas evidencias de cómo la iglesia crecía. Dios no usó solo apóstoles, usó a otros que sin nombre tenían, como los que llegaron a Antioquía, en Cesarea, en muchos lugares. Usó un varón como el apóstol Pablo para extender su evangelio. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, imparable. Quiere llegar hasta lo último de la tierra. Nuestro trabajo es seguir el plan divino, pero el énfasis tiene que estar en una Jerusalén fuerte. Note algo más, hermano, permítame avanzar un poco más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiero poner algo más en su corazón, hermano. ¿Qué necesita usted? Usted necesita también el mensaje apropiado. Me seréis testigos. No solo la corrección, no solamente el mapa, pero necesita el mensaje. ¿Qué consiste todo esto? Si usted analiza cada mensaje en el libro de Hechos, yo me quedé atónito. Aunque no tenían tanta luz, digamos, porque en cuanto a las revelaciones que vendrían después, ellos conocían a su Cristo. Su mensaje era el evangelio de Cristo Jesús. En el libro de Hechos 2, nada más usted puede ver el mensaje de Pedro. En Hechos 3, en Hechos 4, en Hechos 5, en Hechos 7, el mensaje de Esteban, en Hechos 5, en Hechos 26, el mensaje de Felipe, el mensaje de Pedro en Cesarea, en Hechos 10, el mensaje de Pablo en Antioquía, en Hechos 13, el mensaje de Pablo en Hechos 14, el mensaje de Pablo en Atenas, el otro en Liconia, en Hechos 17, el mensaje de Pablo en Mileto, en Hechos 20, el mensaje de Pablo en Hechos 22, 26, el mensaje de Pablo en Roma, en capítulo Hechos, versículo 28. Que contiene todo esto. ¿Por qué fue tan eficaz? Por el mensaje correcto. No locuras, no un evangelio superficial, no mentiras, no engaños, no cargas psicológicas, no charlas motivacionales, ni ridiculeces, sino el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Eso aseguró todo. Constantemente, vez tras vez. En algunas ocasiones lo presentaban tan claro, en otras cosas llamaba la demanda, en otras veces hacían el énfasis en la verdad del Señor volverá. Pero cada perspectiva siempre anunciaba el evangelio glorioso de Cristo Jesús. Cuando usted mira la palabra de nuestro Dios, hermano, el mensaje del evangelio, como nuestro pastor nos enseñó, Cristo murió, fue sepultado, resucitó, pero en 1 Corintios 15, conforme a las escrituras, conforme a las escrituras, conforme a las escrituras, pero Él fue exaltado conforme a las escrituras, pero Él volverá conforme a las escrituras. ¿Y cuál es el llamado del evangelio? El llamado del evangelio es arrepentimiento, el llamado del evangelio es salvación, el llamado del evangelio es para que pueda recibir perdón de pecados. Pero ¿cuál es la respuesta a esto? Es sencillo, no es oración, no tiene que hacer una obra. En Hechos 15 dijeron, por gracia somos salvos por medio de la fe. Igual se repitió en el libro de Efesios 2. La respuesta del evangelio es creer. Y si aún puede creer es por la pura gracia del Señor. Y los resultados no van a aparecer instantáneamente. Nos gusta ver resultados, nos gusta ver gente adelante, nos gusta, pero solo Dios conoce el corazón. Aunque pase adelante, y si no es una realidad, usted se va a ir. Pero si es del Señor, va a permanecer. Nuestro trabajo es predicar de la gracia, la salvación, la justificación. ¿Qué es creer? Hay pastores que predican de una gracia que no experimentan, de una fe que no conocen, porque su iglesia está yéndose mal. Ahora, cuando vuelve usted a la palabra de nuestro Dios, permíteme terminar rápidamente esta mañana a donde yo quería llegar. Note las escrituras.
verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sabe que hay algo más que Dios tiene que poner antes de ir hasta lo último de la tierra? Parece que en la lección anterior no aprenden los discípulos. La expresión aquí, mirando a los ojos, es mirando al cielo, es como despidiendo a alguien. ¿Ha despedido a alguien alguna vez y se va a lo lejos, entra al carro, al aeropuerto y su vida lo añora? Ya están llorando, se fue, mirando al cielo: Señor, te has ido, y ahora ¿qué va a ser de nosotros? El Señor tiene algo muy importante aquí. Yo me imagino cómo habrá sido el momento, no está en la Biblia, pero cuando el Señor fue exaltado, cómo habrá entrado el Cristo glorioso después de haber consumido su plan de redención, cuando fue resucitado y fue ascendido a los cielos. Cómo le habrán recibido, cómo habrán sido las canciones, cómo habrá entrado con poder y gloria. Era necesario. Y mientras miramos una escena tan sublime en los cielos, tenemos que mirar un momento lo ridículo que están haciendo los discípulos en la tierra. Hay un tráfico, uno va, dos descienden, y dos ángeles tienen que aparecer y decir: para allá, como dice el pastor Pablo, córtala. Varones Galileos, tiene que decirle así. ¿Por qué todavía siguen tomando la actitud de este mundo, varones Galileos? Hay una lección más que ustedes deben aprender. Número uno, este mismo Jesús, o sea, Él mismo, en ese cuerpo glorificado, donde se evidencian las marcas en sus manos y sus pies, ese mismo 2000 años después, o cuando Él venga, volverá. Segundo, así como fue levantado, así volverá. La idea de nube es gloria. No es una nube, no es gloria. Los cuadros no le hacen nada a la verdadera descripción de la Biblia. Es una gloria. Así volverá. ¿Por qué está señoreando su despedida? ¿Sabe lo que sucede, hermano? Lo último, ¿qué necesita este pueblo? La motivación apropiada. ¿Qué impulsa a los hombres de Dios a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Qué impulsa a las iglesias a seguir dando hasta lo último de la tierra? ¿Qué impulsa a la iglesia a establecer su Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra? ¿Qué nos impulsa estas campañas, estos días de predicación? ¿El dinero? ¿La fama? Por eso no nos llamamos Iglesia Bautista, un gran nombre bíblico y ya, o ministerio de un gran pastor y ya. No, somos una iglesia nada más, local. Pero ¿qué nos impulsa? ¿Qué nos consume? El retorno de Cristo tiene lecciones para nosotros. ¿Sabe, hermano mío? A este mensaje de hasta lo último de la tierra no es la primera vez que se menciona en la Biblia. El eco viene desde el Antiguo Testamento. Y cuando usted mira la palabra de Dios paralelamente también en el libro de Lucas 24, a partir del verso 50, con detalle, mírenlo en casa. Lo primero que usted puede mirar, hermano mío, ¿qué nos impulsa? Lo primero es la magnificencia de la redención de Cristo. Y alzando sus manos, los bendijo. Pedro está mirando aún las heridas en sus manos y en los pies del Señor. Mientras Cristo alza sus manos, Él está diciendo: el Redentor, Él es el Redentor. Con su sangre preciosa nosotros hemos sido redimidos. En Apocalipsis 5 cantan: porque nos sacó de toda tribu, lengua y nación y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Por su sangre preciosa. Por su sangre preciosa. Allí en el momento de su ascensión, en el monte de los olivos, este grupo de discípulos tiene que recordar la excelencia del Redentor, la excelencia de su obra redentora fiel. ¿Qué les motiva a ellos? La magnificencia de la obra redentora.
ese mismo Dios va a volver. Ese mismo Dios va a volver. Y cuando usted mira esto, mira el rol de este Cristo como Salvador en el plan de redención, ese sacrificio sustitutorio tomando nuestro lugar, ese sacrificio expiatorio derramando su sangre, ese sacrificio propiciatorio que fue satisfecha la ira del Señor. La excelencia de mi Cristo en todo lo que hizo en su rol de Salvador lo amerita. Él merece que su obra redentora, que por su sangre preciosa, porque tomó nuestro lugar, porque recibió la ira del Padre por nosotros, Él merece que se anuncie la excelencia del Salvador como redentor. Pero también en ese rol de Salvador es un rol de sacerdote. Las manos levantadas en su momento de ascensión semejan a Levítico 9, donde Aarón alzó sus manos para bendecir al pueblo en el verso 22. Pero este es el sacerdote fiel, entró una sola vez y para siempre, el perfecto sacrificio, el perfecto sacerdote, y se sentó una sola vez en Hebreos 7 según la orden de Melquisedec. ¿Y cuál es su trabajo sacerdotal? Interceder por nosotros a la diestra del Padre. Él merece, es un excelente Salvador, es un excelente sacerdote, pero también es un excelente siervo. Isaías capítulo 49, a partir del verso 1 en adelante, pero especialmente el verso 6, note la frase en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios: poco es que me seas siervo, por si acaso Pablo va a tomar esto también para su llamado, para levantar de las tribus de Jacob, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación. Nota, hasta lo postrero de la tierra. Cuando se ve las manos alzadas, ves al Salvador, ves al sacerdote, pero ves al siervo. En Isaías 7, Cristo es presentado como un siervo tan excepcional. En Isaías 9 como un siervo único. En Isaías 11 como el siervo que es el fin de todo. En el libro de Isaías 49, en el verso 1, Cristo, el Padre respalda al siervo porque es un siervo único. En Isaías 49, el verso 2, es un siervo eficaz. En Isaías 49, 3, es un siervo glorificado. En Isaías 49, 4, es un siervo que pagó todo, en vano no ha trabajado. En Isaías 49, 6, es un siervo cuya luz alcanza hasta lo último de la tierra. Su redención es excelente, por eso su alcance debe ser universal. ¿Qué nos motiva para ir hasta lo último de la tierra? La dignidad de Cristo Jesús como Salvador, como sumo sacerdote y como siervo excelente. Él merece que se predique su mensaje de redención hasta lo último de la tierra. Nota algo más para terminar, hermano. Note la palabra de Dios. Dice: el Señor va a volver como fue. Pero también dice: va a volver. La palabra de Dios nos enseña, antes que Él estuvo enseñando del reino de Dios, en los versículos que hemos estudiado, en el versículo 3, el verso 6 vuelve a alinear la prioridad sobre el reino. Y cuando miramos la palabra del Señor, el Rey va a volver. ¿Por qué vamos hasta el último de la tierra? Por la excelencia, magnificencia de su redención. ¿Por qué vamos hasta el último de la tierra? Por la excelencia y la magnificencia de su reino. La autoridad del Rey demanda que usted y yo lleguemos hasta lo último de la tierra. Él dijo: toda potestad me es dada. Cuando usted ve el reino de Dios, ese reino universal, el Señor sigue reinando, pero manifiesta ese reino a través de ciertos mediadores. Puso a Adán y él fracasó, perdió el dominio. Puso a los hombres antes del diluvio y fracasaron. Puso a los patriarcas, jueces y profetas, muchos fracasaron, hasta que llegó el mediador final, Cristo Jesús, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, y entregó esta visión de su reino a la iglesia local, cuyo trabajo es hacer visible el reino de Dios. ¿Por qué vamos? Porque la autoridad del Rey lo demanda. Porque Cristo Jesús merece ser el Rey en Huancayo, en Jauja, en Lima, en Chile, en Ecuador y hasta lo último de la tierra. A través de la iglesia local manifiesta el reino visible de Dios y lo demanda. Y finalmente, hermano, permíteme mirar esta porción de las Escrituras, el libro de Salmos. Cuando usted ve el capítulo 72, usted encontrará en un verso tan especial, exactamente hasta lo último de la tierra. En el versículo 1, el Salmo 32, habla de este rey que es fiel, es el rey que Dios prometió. El verso 2, es un rey justo.
En el verso 5 es un rey temido. En el versículo 9 es un rey que hará que los demás se postren y lamen el polvo. Y si va al libro de Daniel 7, es el rey que recibe el reinado eterno. Pero cuando nota el versículo 8 dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Qué entendieron los discípulos? Desde el Antiguo Testamento era el plan. Él va a ser reconocido como rey hasta lo último de la tierra. Lo demanda, lo demanda. Y cuando viene la palabra de Dios, volviendo al libro de Hechos, en el capítulo 1, note usted finalmente la palabra de nuestro Dios. Cuando vuelve a las Escrituras, en el libro de Hechos capítulo 1, ese Dios como fue, así volverá. Ese Dios glorioso que inspiraba. Cuando usted va al libro de Lucas capítulo 24, los últimos versos nos dicen que los discípulos volvieron con gozo después de haberle adorado. ¿Qué más nos motiva para ir hasta lo último de la tierra? Y esto no viene solamente una vez desde el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que demandaba nuestro Dios para ir hasta lo último de la tierra? Cuando volvemos nosotros a esta frase impacta el corazón de muchos. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios que nos anima a ir hasta lo último de la tierra. Si usted nota la palabra de nuestro Dios, el Salmos 22, el verso 27, ¿qué es lo que inspira el gozo? ¿Qué inspira el deseo de adorar a nuestro Dios? Si usted mira el Salmos 22, muchos decimos es el salmo que Cristo da testimonio bajo la perspectiva suya de la cruz. Aunque Él gritó, Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues aunque vemos su dolor físico, mental, en todas las áreas, pero sobre todo espiritual, cuando el Padre le abandona a Él, cuando miramos su angustia, cuando miramos el menosprecio que Él soportó en cada una parte de este precioso Salmos, más un poco, vea un poco más abajo, mira el versículo 26, mira el versículo 29, cuando note la palabra de Dios, note la palabra de Dios, después de todo ese sacrificio, mira lo que dice la Biblia, comerán los humildes y serán saciados, todos los que descienden al polvo se postrarán, que dice la palabra de Dios, delante del Señor. Y el versículo 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos, ¿qué? Los confines de la tierra. ¿Sabe qué produce el gozo? La adoración al Señor. El gozo más grande del creyente es glorificar al Señor. El gozo más grande del creyente es adorar a Dios. Él tiene su recompensa. Así como su obra redentora es magnífica, así como su reinado es magnífico, también su recompensa es magnífica. ¿Y cuál es la recompensa del Cristo? Es adoración, es glorificación. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta mañana, ¿qué nos motiva a nosotros de poder ir hasta lo último de la tierra? Nos motiva el gozo de que Cristo debe ser glorificado en Lima, Jauja, Huancayo, hasta lo último de la tierra. Él merece ser honrado hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos motiva? La magnificencia de su reino, la magnificencia de su obra redentora, la magnificencia de su recompensa. Él merece la excelencia en la adoración de su pueblo. Que Dios nos bendiga. Gracias, pastor.